Hola, soy el maestro Guillermo Lara Villarreal, jefe de carrera de la licenciatura en Filosofía de la Universidad La Salle, y me gustaría darles una pequeña plática que consiste en dos momentos fundamentales. Por un lado, una pequeña plática sobre un problema o un tema desde la filosofía para que pues, más o menos pueda yo compartirles qué significa pensar desde la filosofía, qué significa plantear un problema filosófico, por ejemplo, y después me gustaría platicarles brevemente sobre lo que significa estudiar filosofía a grandes rasgos y específicamente en la universidad. Para ello, pues, les he preparado una breve presentación donde pues, me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión eh, filosófica que específicamente en este caso, como verán, la he referido al tema del movimiento y el tiempo. La agrandaría, pero realmente me gustaría, de hecho, compartirles, en primer lugar, por supuesto, el título de mi presentación. Y no la quiero agrandar específicamente porque me gustaría intervenir este material que les comparto. Esta es una imagen que me gustaría poder, insisto, utilizar para hacer un pequeño ejemplo visual. ¿Por qué hablo yo de las paradojas del tiempo y del movimiento? ¿Qué significa esto? Insisto, lo que me interesa es poder compartir con ustedes un planteamiento, un pensamiento filosófico riguroso, antiguo inclusive, pero que además tiene repercusiones, me parece, profundas en cuanto a lo que significa pensar desde la filosofía, que además pareciera que son cosas que no tienen nada que ver y quizás podría no tener nada que ver con nuestras vidas si no queremos que tenga nada que ver con nuestras vidas, pero podemos plantearnos una cantidad impresionante de preguntas, todo el mundo se las hace, quizás lo que aporta el estudio de la filosofía es darnos metodología, conceptos y argumentos para poder enfrentarnos a esas preguntas que de todas maneras tenemos. En este caso, quisiera plantearles dos ejemplos que nos desarrolla un filósofo que se conoce como presocrático, es decir, en la época antigua se suele hacer una separación entre un grupo de filósofos que están pensando antes de que apareciera la figura de Sócrates, más o menos van por líneas parecidas, pero quizás una de las características fundamentales es que son pensadores de los cuales tenemos poca obra conservada. De hecho, gran parte de los textos que tenemos son o bien fragmentos, o bien inclusive ni siquiera textos directamente del autor, sino citas que otro autor dijo que dijo, ¿no? Entonces dice Anaximandro en tal texto, tal, ¿no? No tenemos como tal la cita directa de Anaximandro, tenemos una cita textual que alguien más supuestamente hizo. Por eso también estos presocráticos se suelen clasificar en bloque, porque no tenemos un trabajo, digamos, tan desarrollado que nos permite estudiar obras completas como ya va a aparecer a partir de pues, la figura Sócrates-Platón, ¿no? Digamos, Sócrates como un filósofo que no escribió nada, pero del cual ya tenemos, de hecho, bastante información a través de un montón de testimonios, principalmente el de Platón. Pero en este caso quisiera recuperar a un filósofo presocrático que se llama Zenón de Elea. Elea, digamos, es la región en la que vivió, y Zenón, con Z, es el nombre de este pensador. Y dos paradojas son las que quisiera recuperar en este caso. Primero, esta primera paradoja que tiene que ver con el movimiento y con el tiempo. Como decíamos, les comparto esta imagen, es que básicamente es esta mujer que está caminando o haciendo ejercicio, digamos, en el parque, y quisiera recuperar más o menos el argumento o el planteamiento que nos hace Zenón. La pregunta es, ¿cómo es posible, por ejemplo, en este caso, que esta mujer vaya del punto A, digamos que ahí estoy señalando, al punto B, o sea, hasta acá, ¿no? Se ve muy ligerita la línea, pero se nota, me parece. Eh, para que esta mujer haga este recorrido, voy a tratar de trazar una línea de un poste de luz al otro poste de luz. De hecho, voy a ver si me permiten aquí nada más hago un poquito más gruesa y que se prese. En este caso, por ejemplo, para que pueda hacer este recorrido, primero, dice Zenón,
necesitaría llegar a la mitad del camino, ¿no? O sea, digamos, de un poste de luz al otro poste de luz, pues tendría que llegar más o menos, basándome en lo que nos plantea aquí, más o menos tendría que llegar primero por acá, ¿no? Antes de llegar a la mitad, pues tendría que llegar a la mitad de la mitad, ¿no? Que sería, digamos, más o menos como por acá. Y antes de llegar a la mitad de la mitad, tendría que llegar a la mitad, más o menos por acá. Y antes tiene que llegar a otra mitad. Y así nos podemos ir al infinito, ¿no? Y eso nada más estoy analizando una mitad, porque acá también tendría que llegar a todas las mitades de todas esas secciones que estamos haciendo. ¿Y hasta cuándo nos podemos detener? Es decir, ¿en qué momento me puedo yo detener en cuanto a mi proceso, digamos, de seguir partiendo a la mitad imaginariamente el espacio? Pero realmente, dices, no, no podemos seguir partiendo hasta el infinito. O sea, siempre puedo seguirle encontrando un pequeño espacio donde voy a seguirlo partiendo a la mitad. Y entonces, si este proceso, digamos, de dividir el espacio en mitades al infinito, de hecho lo tengo que hacer infinitas veces, porque esto nada más lo estoy haciendo, insisto, aquí puse 1, 2, 3, 4, 5 líneas, pero eso lo tengo que hacer en todo el espacio que está entre los dos postes de luz. ¿Cuándo voy a acabar? No solamente de partir el espacio a la mitad, sino sobre todo, pregunta Zenón, ¿cuándo voy a acabar de recorrerlo? ¿Cómo le puedo hacer para realmente desplazarme de un poste de luz al otro poste de luz si para moverme necesito recorrer el infinito infinitas veces? ¿Cómo puedo, de hecho, justificar que exista el movimiento si para que yo me mueva me tengo que desplazar a través del infinito durante un tiempo infinito? Racionalmente, pensaría tal vez Zenón, racionalmente no parece sostenerse que el movimiento sea real. Es decir, yo veo que efectivamente esta mujer se mueve, yo veo que efectivamente antes estaba de un lado del poste de luz y después está cerca del otro poste de luz. ¿Cómo justifico entonces que mi razón me diga que no puedo recorrer el infinito infinitas veces y que por otro lado mis sentidos me digan que efectivamente la mujer se movió o que efectivamente la mujer lo recorrió? Eh, Quizás ahí es donde podríamos empezar a plantearnos ya una especie de conflicto, tal vez entre la sensibilidad y la razón, tal vez una especie de error lógico, quizás, tal vez inclusive se nos está planteando la posibilidad de que de hecho ni siquiera entendemos cómo nos movemos o por qué nos movemos o por qué veo el movimiento, pero simplemente lo vemos y asumimos que ahí está. Déjenme, les pongo un segundo ejemplo que me parece además que puede ser muy interesante. Mismo caso acá, quisiera intervenir la imagen. Esto es ahora una mujer arquera y les puse aquí, digamos, una serie de flechas que eventualmente están dirigidas a esta especie como de diana o como de blanco, al cual pues están dirigidas estas flechas. Segunda paradoja de Zenón, digamos, en general Zenón nos plantea 4, solamente quiero recuperar 2. Específicamente en este caso, esta paradoja tiene que ver ya no solamente con la posibilidad de percibir el movimiento e incluso hasta de comprenderlo, sino también la posibilidad hasta de justificar cómo es que realmente podemos entender ya no solamente el desplazamiento como tal, la posibilidad del desplazamiento, sino incluso que efectivamente haya un desplazamiento. Por ejemplo, en este caso la mujer lanza la flecha y vamos a ver cómo la flecha se mueve durante todo este recorrido y llega al blanco. Pero, en realidad, vamos a suponer que tenemos una cámara fotográfica muy potente y entonces, justamente cuando esta mujer lanza la flecha, le tomamos fotografía en el recorrido de la flecha y entonces vamos a suponer que le tomamos la foto cuando la flecha está por acá, digamos así, ¿no? Y eso, déjenme lo quito así para que se note. Es más, déjenme lo pongo así como otra flechita señalando cuál es la que estoy deteniendo, ¿no? O sea, específicamente esa posición es la que vemos y
no vemos realmente el recorrido. Le tomamos una foto, vemos a la mujer todavía con el arco en la mano, vemos todavía el blanco sin la flecha clavada y vemos una flecha a mitad de camino dirigiéndose hacia el blanco y saliendo del arco de la mujer en este caso. Si yo puedo, por ejemplo, pensemos este caso, si yo le puedo tomar una fotografía a una flecha a la mitad de camino y efectivamente yo veo que en ese momento la flecha estaba detenida, ¿cómo podría yo inclusive suponer que realmente la flecha se estaba moviendo? Es decir, si yo le tomo una fotografía y en ese momento está detenida, ¿qué pasaría si de hecho eso es lo que sucede durante todo el recorrido de la flecha? ¿Qué pasaría si en realidad cuando vemos el movimiento de la flecha, lo que sucede es algo así como, no sé si alguna vez hayan hecho este juego, digamos, de poner dibujitos en un cuaderno, ¿no? Y de pronto pasar muy rápido las hojas del cuaderno y parece que se está moviendo el muñequito, o inclusive, por ejemplo, es básicamente como funciona, digamos, una cinta de cine, ¿no? Que tiene una serie de imágenes detenidas, pero que cuando las movemos muy rápido, se genera la ilusión de que efectivamente hay movimiento. ¿Qué pasa? Dice Zenón. Evidentemente Zenón no está pensando en el cine porque pues estábamos, de hecho, bastantes siglos antes de que eso existiera, pero más o menos lo está planteando en términos muy parecidos. Es decir, ¿qué pasaría si de hecho cuando creemos ver que la flecha se está desplazando a lo largo del espacio y se está clavando en una diana, en realidad lo que estamos viendo es una serie de flechas estáticas que solamente están apareciendo y desapareciendo una tras otra y se nos está generando la ilusión de que se está moviendo? ¿Cómo sabemos que de verdad se está moviendo la flecha y no está sucediendo que en realidad ni la flecha se mueve, ni la arquera se mueve, ni nada se mueve, sino que todo es, permítanme el ejemplo, como si fuera una especie de película stop motion, ¿no? Como si de pronto tenemos ahí el muñequito y de pronto le toman, o hacen la toma, después le mueven tantito en la mano y vuelven a hacer la toma y después le vuelven a mover la mano y después vemos la película y parece que efectivamente el muñequito está moviendo, pero en realidad no hay movimiento, nada más se nos está generando la ilusión del movimiento porque están sucediendo una serie de fenómenos estáticos tan rápido uno tras otro que pensamos que nos movemos. ¿Cómo sabemos que de hecho nos estamos moviendo cuando incluso podemos tomar una fotografía y darnos cuenta que nada se estaba moviendo en ese momento? Y si decimos, pues es que podemos ver una película, pues incluso las películas parten de un supuesto parecido, una serie de imágenes estáticas que las movemos tan rápido que parece que se están moviendo. Y entonces, pues insisto, acá la pregunta que tenemos con respecto a estos dos ejemplos, primero, en el caso de la mujer y la distancia, pues podríamos decir, de verdad podríamos justificar que a pesar de que vemos que la mujer camina, se está desplazando, o de hecho, nada más creemos que lo estamos viendo cuando en realidad nuestra razón nos indica que el movimiento no es posible. Y quizás en el segundo ejemplo, realmente estamos viendo que, digamos, en este caso pongo la flecha porque es el ejemplo que da Zenón, pero incluso podríamos decir hasta el mismo argumento con respecto a la mujer. Decíamos primero, vemos que la mujer se mueve, pero la razón nos indica que eso no es posible. La segunda paradoja que les comparto es, ¿de verdad vemos que la mujer se mueve? O de hecho, nada más estamos viendo una serie de imágenes estáticas que se suceden una tras otra y que nos generan la ilusión de movimiento. Nos consta que las cosas se mueven o nada más tenemos la idea de que las cosas se mueven y de dónde nos viene entonces nuestra interpretación. Zenón es un continuador del pensamiento de otro filósofo presocrático que se llama Parménides, también Parménides de Elea. Y uno de las líneas específicas del pensamiento filosófico de Parménides es decir que básicamente el ser es uno, estático, inmóvil, en fin, ¿no? Y que de hecho una de las ideas fundamentales de Parménides, y nada más la menciono muy breve porque es una idea que nos podría llevar
pues ya no digamos una hora, toda una vida pensarla, pero bueno, nada más la cito. Dice Parménides que la razón se identifica con el ser. Es decir, si yo uso mi razón de una manera apropiada, lo que piense se identifica con el ser. Lo que piense se identifica con la forma en la que las cosas son. Puede ser que yo me equivoque, puede ser que yo diga algo equivocado o que yo diga algo que quizás no necesariamente se corresponde con la realidad, pero muy probablemente lo estoy diciendo porque no estoy siguiendo un camino racional, sino que nada más estoy ofreciendo, digamos, quizás una opinión que está manipulada por otras fuentes de conocimiento, ¿no? Insisto, nada más resumo a grandes rasgos el pensamiento de Parménides solamente como soporte conceptual de Zenón. ¿Por qué menciono esto? Porque tal vez en este sentido se está construyendo toda una tradición filosófica que incluso no es que nazca con Parménides y Zenón, pero casi diría yo hasta que como que se institucionaliza, filosóficamente hablando, con Parménides y Zenón, sobre todo una línea de pensamiento que a la fecha seguimos reproduciendo sobre un posible concepto del ser más inclinado hacia lo estático, hacia lo inmóvil, hacia lo que no cambia, y quizás contrario a todas las nociones de movimiento, de transformación y de cambio que a veces nos incomodan mucho, porque cuando el conocimiento cambia, pues es muy difícil justificarlo como verdadero y es muy difícil incluso hacer algo que al conocimiento del siglo XXI le interesa tanto, que es anticiparlo. ¿Por qué nos interesa tanto el conocimiento experimental y demás? Porque es mucho más fácil anticipar fenómenos si todo lo calculamos que si utilizamos otro tipo de fuentes. Digamos, entre el siglo XXI y Parménides y Zenón hay muchísimas cosas que suceden, pero más o menos es una tradición que se está empezando a fundar acá. Una especie de identificación entre la razón y el ser. Y a pesar de que veamos que las cosas se mueven, de hecho, en el fondo de nuestro corazón no nos gusta que las cosas se muevan. Queremos que permanezcan igual, queremos que la verdad no cambie, nos incomoda a veces un poco la historia. ¿Cómo podemos pensar que incluso supongamos que existe una verdad inmutable y absoluta y que al mismo tiempo haya historia? ¿Cómo puede ser que haya verdades absolutas y que al mismo tiempo las cosas cambien? Nos incomodan mucho esas preguntas y a veces es muy difícil. A veces hasta le quitamos legitimidad a las disciplinas que se dedican a estudiar algo así. Y de hecho, precisamente la filosofía lo que hace es estudiar este tipo de temas. Como pueden ver, nada más a partir de plantearnos la pregunta de si de verdad existe el movimiento y de si de verdad existe incluso el cambio en general, incluso podemos tener alcances profundos. ¿Por qué le puse a nuestra plática las paradojas del tiempo y el movimiento? Porque específicamente esta paradoja que tiene que ver con la flecha es, de hecho, la manera en la que solemos interpretar el tiempo, como una serie de sucesiones de eventos donde nada más los ponemos uno tras otro y eso es lo que entendemos por tiempo o eso es lo que entendemos incluso hasta por historia. Pensamos el tiempo en términos espaciales. El pasado está atrás, el futuro está adelante y el presente está en medio. Quién sabe en qué en medio está, pero por ahí está el presente. Y esto implica una visión que alguien llamaría incluso una visión cinematográfica del tiempo, porque precisamente lo que tenemos es una serie de hechos estáticos que se suceden uno tras otro y después queremos hacerlo pasar por movimiento, cuando de hecho estamos suponiendo que nada se mueve. Estamos suponiendo que todo está estático y lo único que a lo que le atribuimos movimiento es a la ilusión producida ante este rápido paso de una serie de fenómenos estáticos que ni siquiera detectamos. Esa especie de interpretación espacial del movimiento es lo que termina por configurar una noción del tiempo, que insisto, es la que tenemos a la fecha, digamos, no a nivel académico, intelectual y demás, sino específicamente a nivel incluso hasta cotidiano,
solemos pensar el tiempo en términos de sucesión espacial de momentos estáticos. Eso es una interpretación, insisto, cinematográfica del tiempo, como si los hechos fueran fotogramas y la vida misma fuera una película. Pero preferimos pensarlo como si fuera una flecha que de hecho nada más creemos ver que se mueve cuando realmente no se mueve. ¿Cómo entender entonces el movimiento, el tiempo y demás? Pues necesitamos quizás replantearnos toda una serie de categorías que, insisto, llevamos más de 25 siglos reproduciendo. Eh, ¿Cómo podríamos entonces plantearnos una pregunta filosófica o inclusive una propuesta filosófica en torno a ello? Pues no solamente se trata de sentarnos a reflexionar, no se trata nada más de sentarnos a meditar sobre la vida o a meditar sobre el tiempo, sino que de hecho necesitamos detectar cuáles pueden ser esas categorías, detectar qué es lo que está detrás de esta propuesta, cómo es que se está construyendo este argumento, cuáles pueden ser las debilidades, cuál puede ser incluso la forma en la que podemos construir un argumento que o bien confirme lo que nos está diciendo, por ejemplo, Zenón, o cómo podemos construir un argumento que refute lo que está diciendo Zenón. Hay argumentos que ya lo hicieron. ¿Cómo lo hacemos? No solamente para entenderlos, sino también para evaluarlos, porque incluso también hay que revisar el argumento que refutó a Zenón. Eh, Eso es lo que se hace en un estudio sistemático, riguroso y académico de la filosofía. Quizás naturalmente todo ser humano filosofa, todo ser humano se plantea preguntas filosóficas, todo ser humano se plantea o tiene inquietudes de la filosofía. Quizás todo ser humano podría hasta darse cuenta del problema que representa, ¿no? Darnos cuenta cómo estamos entendiendo el tiempo y el movimiento. Tal vez cualquier persona se puede sentir perturbado al ni siquiera tener evidencias de que de verdad se está moviendo. Pero quizás lo que aporta un estudio académico de la filosofía es ir más allá de la mera perturbación, ir más allá de la simple inspiración, por decirlo así. Esto que inclusive está categorizado en el pensamiento griego y hay una palabrita que se conoce como el zauma, ¿no? Como esta especie de, pues sí, quizás volvería a repetir mi palabrita, como esta especie de perturbación del ánimo que nos inspira quizás para plantearnos las preguntas importantes. Quizás por eso, a pesar de que cualquier persona de hecho se hace estas preguntas y que cualquier persona puede entender la raíz del problema, lo que hace quien estudia filosofía es ya no solamente plantearse la pregunta, ya no solamente motivarse por el problema, sino inclusive empezar a construir soluciones. Eso es quizás lo que se necesita y eso es lo que ya no cualquier persona logra hacer, no por una cuestión personal, sino simplemente porque pues, ya no se dedica a eso. Eh, a veces quizás hay muchas historias en torno a la filosofía que nos hacen creer que lo que hacemos es estrictamente plantearnos la pregunta, es estrictamente reflexionar, es estrictamente pensar o quedarnos nada más en el pensamiento sobre el tiempo. Pero como se los mencionaba, nada más a partir de estas paradojas que alguien podrá incluso pensar como de, pues sí, ¿para qué le estamos dando tanta vuelta a algo que ni nos importa? Pues yo diría, ¿qué tanto realmente no nos importa? Si de hecho, como les mencionaba, esta visión del tiempo nos genera una serie de prejuicios en torno a cómo interpretamos incluso nuestra vida. Seguimos pensando que el pasado lo tenemos atrás. ¿Y por qué? Porque lo estamos pensando en términos espaciales, como ya nos lo denunciaba Zenón. ¿Y qué pasa si dejamos de pensar el tiempo en términos espaciales? ¿Se nos mueve la vida? ¿Qué pasa si dejamos de pensar el tiempo como que el pasado está atrás y el futuro está adelante? Eso no tiene implicaciones, incluso ya no solamente personales, sino en cualquier otra área. ¿No es eso lo que se está estudiando en la física actualmente? ¿No es eso lo que se podría estudiar inclusive en términos hasta psicológicos? ¿Qué pasa si yo dejo de pensar que mis problemas los traigo colgando en las espaldas y de hecho reconfiguro mi interpretación del espacio-tiempo? ¿No es eso más o menos lo que podríamos incluso hasta analizar hasta para aplicarlo en términos de estudios de historia natural? ¿Qué significa historia natural? ¿Qué no significa? ¿Qué no se supone que la naturaleza no tiene historia, lo que tiene historia es el ser humano? ¿Qué significa el concepto de historia natural?
Bueno, pues hay que empezar por plantearnos cómo estamos entendiendo el tiempo para entender cómo estamos entendiendo la historia. Y eso, cómo no va a tener repercusiones, incluso para pensar cuántas veces está saliendo en redes sociales todos los días un evento, no importa cuál sea, y hay por ahí alguna frase que dice, la historia se repite. ¿Qué significa que la historia se repita? Ni siquiera entendemos cómo es el tiempo. Hay que quizás darle más vueltas. Les comparto esta información con respecto a la licenciatura en filosofía. Como les comento, eso es básicamente lo que hace o lo que se hace en un estudio académico de la filosofía. No es nada más inspirarse y plantearse preguntas. Quizás lo que más se hace es también hacer un abordaje sistemático, metodológico, con conceptos, con categorías que nos permitan ofrecer propuestas, análisis, perspectivas. Quizás no vamos a llegar a la verdad, pero ¿quién llega a la verdad realmente en cualquier disciplina? Y eso implica una serie de trabajos un poquito más específicos, insisto, en términos académicos. La Universidad La Salle ofrece dos modalidades de estudios de la filosofía. Una modalidad escolarizada, que esa se abre normalmente en el mes de agosto, digamos el semestre inicia en el mes de agosto, son 4 semestres en turno vespertino, y hay una modalidad semiescolarizada o no escolarizada, que esa se abre hasta el mes de enero. En ese caso, son nada más se toma clase, digamos, suponiendo que estuviéramos en contexto presencial, se toman clase en el salón los miércoles de 6 a 10. Independientemente, quizás, digamos, se tienen constantemente revisiones curriculares y demás. Por lo pronto, la modalidad semiescolarizada se mantiene en ese horario y son 10 semestres, porque son menos materias por semestre. Eh, Insisto, de forma un poquito más específica, podría ahondar un poco más en la modalidad escolarizada, que tiene básicamente una línea muy fuerte en cuestiones de historia, es decir, cada semestre se tiene una materia de historia y además cada año se tiene una materia de textos que se corresponde con la materia de historia, ¿no? Entonces, realmente, en cuestiones de historia de la filosofía, hay una línea muy fuerte. La parte fundamental del programa son materias, digamos, de corte monográfico, o sea, filosofía política, filosofía social, antropología filosófica, etcétera. Y hay algunas materias que pueden servir, digamos, un poquito más como para aplicarlas en otro sentido. Por ejemplo, hay un seminario disciplinar donde se imparten distintos contenidos, obviamente la materia de investigación, etcétera. Hay otras actividades que están rodeando nuestro programa. Estamos preparando una que ya está sucediendo, ya se está impartiendo, pero estamos todavía dándole más forma a un taller de filosofía para niños, que insisto, ya se imparte en la Facultad de Humanidades. Estamos reforzando también el aspecto de filosofía oriental. Tenemos inclusive, como parte del programa de la licenciatura, una materia que es filosofía en América Latina, una materia que se llama filosofía en México y una materia que se llama filosofía o pensamiento prehispánico. O sea, 3 materias que, digamos, rompen un poquito con la nación europea. Y bueno, además tiene una conexión con un posgrado que también imparte aquí mismo la Facultad de Humanidades, que es la maestría en filosofía social. Eh, en cuanto a el campo laboral de la filosofía, pues simplemente les comento a grandes rasgos, básicamente, si alguien estudia filosofía, puede hacer verdaderamente lo que quiera. O sea, es a veces muy complicado, porque es fácil, incluso si no sabemos qué hace un contador, sabemos qué hace un contador. Incluso si no sabemos qué hace un abogado, sabemos qué hace un abogado. Pero si decimos, ¿y qué hace un filósofo? Pues en el fondo no sabemos, pero al mismo tiempo no lo sabemos porque puede hacer cualquier cosa verdaderamente. Se puede dedicar a la docencia, puede trabajar en editoriales, puede trabajar en empresa, desde recursos humanos hasta ofreciendo capacitación, puede trabajar en centros culturales o en museos, desde dando cursos hasta participando, por ejemplo, en temas hasta de curaduría, etcétera. Puede participar en medios de comunicación, desde escribiendo artículos en periódicos hasta participando como tal en el proceso editorial. Puede trabajar en editoriales, otra vez desde el proceso editorial, escribiendo o incluso también en corrección de estilo.
puede trabajar hasta en términos, por ejemplo, cinematográficos. Hay una línea muy interesante donde se está utilizando incluso el cine como herramienta didáctica, pero también pensemos cómo es que hasta en términos de crítica de arte, crítica de cine, etcétera, quizás se requiera un curso adicional, pero para todos se requieren cursos adicionales, pero la licenciatura en filosofía habilita para que tengan conceptos, una noción global de la historia, un pensamiento crítico, que tengan una precisión conceptual que a veces en otras áreas se pierde un poco, porque nos concentramos mucho quizás en desarrollar tal o cual actividad, y en filosofía, si hay algo que se cuida, es la precisión en las palabras, en los pensamientos y en los argumentos. Y eso básicamente le sirve prácticamente, insisto, para cualquier cosa. Eh, Realmente pareciera que no, pero de verdad hay filósofos por todas partes, hay filósofos trabajando en todas las áreas y hay filósofos que realmente les está yendo, de hecho, bastante bien. Quizás la más grande mentira que les pueden decir en torno a la filosofía es que el filósofo se muere de hambre. No existe. Yo no conozco ningún filósofo que haya muerto de hambre y si en dado caso sucede algo así, seguramente es más por las condiciones sociales y lo de menos era la licenciatura que estudió. Y ya si queremos ponernos más estrictos, si vivimos en un contexto en el cual una persona que estudia una licenciatura en una universidad de prestigio se muere de hambre, creo que el problema no es de la filosofía, creo que el problema es social y político e histórico. Entonces, pensar quizás en esos términos podría ser bastante simplón, tal vez, ¿no? Les dejo mi contacto para cualquier cosa que quieran platicar. Están abiertas las puertas para que puedan incluso participar tal vez en alguna clase muestra, tal vez incluso en las actividades que de hecho estamos haciendo bastantes por semestre y pues las puertas, insisto, están abiertas para quien quiera participar. Yo les agradezco por esta pequeña plática, les agradezco por su atención, insisto, espero haberles motivado en cuanto al pensamiento filosófico y también en cuanto a la práctica filosófica. Me quedo a sus órdenes y les agradezco muchísimo. Muchas gracias.